Hola a todos, en este video voy a realizar la conexión estrella, triángulo o Y delta. Como pueden observar tenemos dos contactores, en el cual uno lo utilizaremos para Y o estrella y el otro lo utilizaremos para delta o triángulo. Anteriormente había hecho un video explicando cómo funcionaba un contactor, cómo se encendía el motor con un solo contactor. Entonces en la descripción del video les dejaré el link donde podrán observar cómo funciona como tal el contactor. En este video solamente me enfocaré en cómo es la conexión y cómo podemos encender el mismo motor, pero ya solamente ya con la condición de estrella delta. Bueno, en este diagrama de conexiones vamos a ver reflejado nuestra parte de potencia. Como ustedes pueden observar, tenemos las tres líneas, nuestra red trifásica y nuestras conexiones de la parte de potencia. En esta parte pues vamos a ver que hay un contactor que es la delta y otro contactor KM3 que es el Y. También vamos a encontrar en este diagrama un KM1 que es para un contacto adicional, pero no lo vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar dos contactores como vamos a ver a continuación. Entonces, para comenzar, pues tenemos que conectarnos a una red trifásica. Como pueden observar en diagramas, tenemos tres líneas, la R, la S y la T, o L1, L2 y L3. Tenemos nuestras respectivas protecciones y pues tenemos el KM1, pero que no lo vamos a tomar. Es como si las tres líneas siguieran derecho a la protección y directa al motor. Pues ya saben que se puede hacer una conexión delta Y, pudiendo utilizar dos contactores o tres contactores. En este caso, pues voy a utilizar dos contactores para hacerlo de una manera más fácil y sencilla. Como pueden observar, tenemos nuestro motor que está conectado U1, B1 y W1 a la entrada. Y a la salida pues también tenemos el U2, B2 y W2. ¿Qué es lo que va a cambiar? Nuestra conexión a nuestro contactor en delta. Entonces lo que tenemos que entrar a revisar es cómo va la conexión en cada contactor. Como ustedes se pueden fijar, en la entrada del contactor KM2, que es el delta, estamos conectados a U1, B1 y W1, no hay problema. Lo que cambia es en la salida, la conexión ya va a ir diferente. Si ve que en el primer ramal va conectado al W2, en el segundo ramal va conectado al U2 y en el tercero va al B2, para que nos permita pues hacer la conexión en delta. Ya para finalizar, lo único que hay que revisar es la conexión en Y. La conexión en Y es muy sencilla, solo hay que tener en cuenta que está puenteada por una parte, como ustedes observan en la parte de arriba, y en la otra parte, en la salida, por así decirlo, del contacto Y, va a la conexión de la salida del contacto en delta, que simultáneamente pues va a la conexión del motor trifásico en las salidas, como lo decía anteriormente, U2, W2 y B2. Entonces, a continuación pues vamos a ver en la parte práctica conectar el motor, conectar los contactores ya físicos. Entonces lo que hago a continuación es, como les dije, de estos tres puntos comunes saco esta hilera es el mismo punto común del verde, esta es la misma del blanco, esta hilera, y la otra hilera es la misma del negro. Entonces lo que hago es, tomo la primera línea y la envío a la primera línea de la entrada del motor. La segunda línea azul la envío a la segunda línea, que es la blanca, y la tercera, que es la morada, la envío a la tercera entrada del motor. Entonces, en este momento estaríamos energizando el motor. Ahora, ¿qué es que hacer? Entonces, para seguir con la conexión, estas salidas que ya las hablé, que es el tipo de conexión que vamos a hacer, entonces lo que vamos a hacer es, esta salida va a ir conectada a la entrada del contactor. Esta segunda, otra vez a la segunda línea. Y la naranja irá conectada a la tercera línea. Luego, según el diagrama, lo que voy a hacer es, como es Y, voy a puentear las salidas del contactor. Como pueden observar, lo que estoy haciendo es puenteando y poniendo un punto en común para que sea conexión Y. Entonces, en este momento ya hice la conexión Y al motor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Energizar la bobina. ¿Para qué? Para que cuando yo encienda el totalizador, inmediatamente se me enclave el contactor y se me prenda el motor en Y. Para esto, normalmente en el video anterior lo mostré directo, sin botones. En este caso, como lo dije anteriormente, voy a utilizar botones, uno normalmente cerrado, que me sirva como una protección de que en el momento que yo vaya a energizar mi contacto en delta, este se me abra, este contacto se me abra, que está abierto, que está cerrado, y este abierto se me cierre y me entre solo un contactor a la vez y no los dos a la vez, sino habría un corto. Entonces, en este momento lo que les dije, lo que voy a hacer es coger
la primera línea, que es mi punto común R, y la voy a enviar, deber de conectarla directamente acá a la 1, que lo podría hacer, la voy a enviar a un contacto normalmente cerrado, que es un botón. Entonces en este caso conecto acá, que es mi entrada, y la salida de acá, que está cerrado, va acá directa a la 1. En este caso, lo que yo estoy haciendo es, si yo llego a prender en ese momento el contactor, se me va a prender como si yo lo hubiera conectado directamente de acá a acá. Sino, como les dije anteriormente, con este botón lo que hace es pasar del cambio de contacto cerrado a abierto y de abierto a cerrado. Entonces, lo único que me faltaría es la bobina A2, conectarla a la otra línea, que en este caso lo voy a conectar a ese. Listo, en este momento ya tengo conectado mi contactor en Y. Lo que voy a hacer es prender el totalizador y se van a dar de cuenta que no necesito pulsar el botón para que me encienda el motor, sino directamente, porque el contacto es cerrado, se me va a prender el motor. Entonces voy a darle inicio al totalizador y como ustedes escuchan y ven, está prendido el motor y de una vez se enclavó el contactor en Y. Ahora lo que voy a hacer es hacer la conexión en delta. Listo, en este caso, para comenzar a conectar el contactor en delta, lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a comenzar alimentando la bobina del contactor delta, pero en este caso ya no lo que voy a hacer es mandarlo a estas dos borneras que están normalmente abiertas. Cuando pulse el botón ya se me van a cerrar y estas que están en Y se me van a abrir. Entonces, para alimentarlo, recuerden que se alimentan de dos líneas. Entonces, la primera línea no la voy a mandar directa de acá a acá, sino lo que hice anteriormente. ¿Se acuerdan que envié esta línea y la envié acá a la entrada del normalmente cerrado? Pues como es la misma línea, lo que yo hago es conectar acá y puenteo en la entrada del normalmente abierto. Entonces quedan puenteados y están energizados por la misma línea. Lo que cambia es que en la salida lo que yo voy a hacer es ir a la entrada de la 1. Entonces ya quedaron conectados el botón como tal. Luego, lo que tengo que hacer es esta línea la envío, que es la segunda, la envío, pues la puedo enviar también al punto común de esta segunda. Y ya me queda energizada la bobina. Entonces, lo hice de esta manera porque voy a prender el totalizador para que se den de cuenta que cuando entra, se enclava uno, el otro está apagado, y si yo le pulso el botón, lo que va a hacer es enclavarse este contactor y el otro se va a abrir. Entonces vamos a proceder. Como ustedes pueden ver, en este caso pues se va a prender el motor en Y, pero ¿qué pasa si yo le doy al botón? En este momento voy a pulsar el botón y se van a dar de cuenta que el contactor número 2 se va a cerrar. Y en este caso pues se apaga el motor porque todavía no lo tengo conectado. Si estuviera conectado pues seguiría, pero seguiría en delta. En este momento lo que voy a hacer para finalizar es terminar la conexión en delta, que sería en esta parte, las conexiones de entrada y las conexiones de salida. Si nosotros nos acordamos del diagrama, podemos ver que en estas entradas van directo a la línea trifásica, a esta parte de la línea trifásica. Y lo que cambia es la salida, porque la salida ya no va el primero con el primero o el segundo con el segundo. Tenemos que ver en el plano cuál es U, cuál es U2, cuál es B2 y cuál es W2. Entonces, eso es lo que nos va a hacer cambiar para hacer la conexión en delta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es U2, B2 y W2 en nuestro motor. Entonces, lo que tenemos que identificar es con nuestro tester medir la continuidad. Lo primero que yo hago es, pongo acá en U1, que es mi punto de referencia, y miro a ver si esta es de la misma bobina. No suena, no hay continuidad. Pero si yo la pongo en esta parte, ya hay continuidad, ya suena el tester, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esta es una misma bobina. Entonces la primera con la segunda. Siempre hay que revisar eso para no tener complicaciones al momento de conectar. Entonces ahora tenemos que revisar la segunda, que es para mí B1. Entonces vamos a ver si es esta. No es, entonces esto quiere decir que esta es mi bobina, que esta es mi segunda bobina B. Y la tercera, pues por simple deducción, pues sabemos que esta es W1 y esta será nuestra W2. Ahora sí, podemos finalizar nuestra conexión. Entonces lo que voy a hacer a continuación, pues es ya mandar las salidas de acá, conectarlas. Entonces como ustedes pueden ver, cojo este punto
y lo envío al primer punto, porque este sería mi W2 según el diagrama y según pues nuestra revisión acá con el motor. Este sería mi U2 y la envío a este segundo. Y para finalizar en esta parte, cojo mi W2, mi B2 y la envío al tercero. Entonces, ¿por qué les digo que tengan en cuenta esto? Porque entonces acá quedó W2, U2 y B2. A cambio acá quedaría U1, B1 y W1. Entonces, si ustedes revisan la conexión, ya tenemos un delta ahí. Ahora lo que falta para finalizar es conectar estas tres entradas a mi red trifásica. Entonces lo que voy a hacer es, este primero, que ven acá, lo envío a mi primera línea o mi punto en común de mi primera línea, que es esta. Segundo, conecto mi segundo punto a mi S, porque ya conecté la R. Entonces R, S, y por último lo que hago es conectar la T. Y listo, ya queda la conexión estrella delta. Voy a prender el totalizador y voy a poner en marcha el motor. Entonces van a ver que cuando pulse el botón de acá, primero se me va a prender sin pulsar el botón, porque saben, esto es un lazo cerrado, por eso se me enciende una vez, y este es un lazo abierto. Apenas pulse el botón, como lo he dicho anteriormente, pues pasa de ser en Y, pasa a ser a delta. Entonces ya para finalizar, pues lo que voy a hacer es prender el totalizador y se van a dar de cuenta como enciende Y apenas pulse el botón, pues pasa a delta y pues ya el motor queda en delta. Entonces cuenta, ya se enclavó en y entonces tenemos que dejar pasar unos segundos, no son muchos, y lo paso a delta. Y entra el delta, como se dan de cuenta, el totalizador en Y, el contacto en Y se desenclavó y se enclava el de delta. Y pues continúa el motor. Bueno, en este caso ya lo ideal sería que se quedara en delta, pero como en esta práctica yo la hice a través de pulsar un botón, si yo lo llego a soltar, pues se me cambia Y como lo que voy a hacer. Se me cambia Y. Normalmente lo que se hace es utilizar un timer para hacer el cambio de Y a delta, y para que se mantenga en delta, pues con los contactos auxiliares, normalmente abierto, normalmente cerrado, según sea la conexión, pues se hace una memoria para que se mantenga en delta. Bueno, pues esto fue todo en la práctica. Más adelante pues estaré subiendo más videos explicando cómo se hace un contacto con memoria, cómo se hace el uso de los timers, y pues como les había comentado en el anterior video, había explicado la parte de cómo conectar solo un contactor. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, no olvides comentar, dar un me gusta y suscribirte.